Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de prácticas del lenguaje. Esta es la clase número 18 y en la clase de hoy vamos a ver la diferencia entre el género narrativo cuento, el género narrativo nouvelle y el género novela. Todo esto teniendo en cuenta que hace poco terminamos de leer la obra Carmila de Sheridan Le Fanu y esta obra es uno de estos subgéneros y por lo tanto tiene sus características propias. Antes de ver a qué subgénero de estos tres pertenece Carmila, quisiera que veamos en qué se diferencian básicamente el cuento, la nouvelle y la novela. Bien. El cuento, la nouvelle y la novela primeramente son, como indica este cuadro, textos narrativos. A diferencia de los textos poéticos o dramáticos, son narraciones. Y dentro de esta subdivisión de textos que son los textos narrativos, podemos encontrar entonces a los cuentos, a las nouvelles y a las novelas, que se diferencian entre sí básicamente por su extensión. Según su extensión, entonces, un texto narrativo puede ser un cuento, una nouvelle o una novela. Un cuento, como bien indica la diapositiva, es un texto narrativo de extensión menor. Es decir, un texto, una narración, no un texto expositivo, no un texto informativo, un texto narrativo, de una extensión breve, de unas entre 10 y aproximadamente 30 páginas. Y un ejemplo de cuento, como bien indiqué ahí abajo, es El gato negro de Edgar Allan Poe, de este escritor tan famoso estadounidense y que muy probablemente ustedes leyeron alguna vez. Por otra parte, el subgénero narrativo nouvelle es un texto narrativo, pero de extensión media. Es decir, es un poco más extensa la nouvelle que el cuento. La novela aproximadamente tiene unas entre 100 y 150 páginas aproximadamente. Y un ejemplo de nouvelle es nada más y nada menos que Carmila, de Sheridan Le Fanu, que tiene unas 100 páginas, un poquito menos quizá. Bien. Luego tenemos el género novela, que es un género mayor a la nouvelle. Es un texto narrativo de extensión mayor, de unas aproximadamente 100 y pico, 200, 300, 500 páginas. Y un ejemplo de una novela muy conocida es Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, de este tan famoso escritor español, que si ustedes no leyeron nunca, seguramente escucharon mencionar. Bueno, en resumidas cuentas, la diferencia central entre estos tres grandes subtipos de textos narrativos tiene que ver con la extensión. Los cuentos tienen una extensión breve, las nouvelles tienen una extensión mediana y las novelas tienen una extensión mayor, extensa, valga la redundancia. Ahora bien, las nouvelles tienen características específicas de su género y las vamos a ver a continuación, siempre teniendo en cuenta a Carmila, que es esta nouvelle que nosotros leímos. Bueno, primeramente releamos la definición de nouvelle. Una nouvelle, novela o novela corta, es una narración de mayor extensión que un cuento y menor extensión que una novela. Entonces, a este subgénero se le llama nouvelle en francés, es muy conocido por ese nombre, se lo suele llamar así, nouvelle. Novela en italiano puede ser que también la mencionen de esa forma, lo mencionen de esa forma al género.
y novela corta en español, pero generalmente se le dice nouvelle. Es entonces una narración, un texto en donde hay una narración, hay un narrador, se narran hechos, no es un texto dramático, teatral, ni tampoco poético, ni de otro tipo, argumentativo, expositivo, etc., sino que es un texto narrativo de mayor extensión, o sea, más grande, por así decirlo, que un cuento y de menor extensión que una novela. Y se caracteriza por, en primer lugar, la brevedad de la descripción de sus personajes. En una novela no hay una gran descripción de los personajes. Hay una descripción breve y precisa. En esto se parecen a los cuentos y se diferencian de las novelas. En las novelas generalmente a veces hay muchas páginas en donde los narradores y los escritores detrás de esos narradores describen a los personajes. En cambio, en las novelas, la descripción de los personajes es menor. En Carmila no teníamos una gran descripción del personaje principal, quizás sí de Carmila, pero aún así no era tan extensa. Otra característica de este subgénero es la brevedad del desarrollo de su trama. Bueno, esto coincide con la extensión, ¿no? La trama que se desarrolla es breve, el argumento es breve, no es algo que ocupa una cantidad de hojas inmensa, es algo acotado dentro de todo. Y eso también lo vimos en Carmila. En esto entonces se parece al cuento y se diferencia de la novela, porque la novela tiene un desarrollo del argumento mucho más extenso, más profundo. Otra característica específica de este subgénero es la abundancia de recursos narrativos y estilísticos. Y en este sentido se diferencia del cuento, la novela, y se aproxima a la novela. Más allá de que sea breve en su descripción de los personajes, de los sucesos y demás, sea breve en el desarrollo de la trama, en la narración, sí abunda en recursos narrativos y estilísticos, en estrategias de escritura, de narración, típicas de todo texto narrativo extenso o medianamente extenso. Por último, una característica específica, muy específica del género nouvelle, es que tiene una estructura antitética. Es decir, tiene personajes, espacios, situaciones tajantemente opuestos. Esto podemos verlo en Carmila en la oposición tajante entre personajes. Están muy delimitadamente los buenos y están muy delimitadamente los malos. Tenemos un personaje principal maligno, bien y expresamente maligno, y otro mucho más angelical, que es la protagonista. Lo mismo pasa en otras novelas con los espacios. Por ejemplo, pasa que los hechos se desarrollan entre dos espacios bien opuestos entre sí, por ejemplo, entre el campo y la ciudad. Estas características así bien antitéticas dentro de una novela, dentro de una novela, son típicas del género. Nosotros quizá no encontramos en Carmila una oposición tan clara entre espacios o situaciones, quizá, pero sí muy notoriamente entre personajes. No tenemos personajes que son ambiguos o un poco buenos y un poco malos a la vez, como cualquier ser humano, sino que son personajes bien prototípicos, bien malos o bien buenos, digamos. Y eso es una característica bien propia de este género, esto de la antítesis, la oposición bien clara entre dos aspectos. Y se ve también en otras obras, bueno, en el espacio y en situaciones de las obras, que son bien tajantes entre sí, bien tajantemente opuestas, perdón. Bueno, esas son las características que quería que tuvieran en cuenta para releer y repensar Carmila, y que quisiera que tengan también en mente a la hora de exponer el lunes este texto. Espero que haya sido claro todo. Recuerden que si les quedan dudas respecto a todo lo que estuvimos charlando, me las pueden plantear
por WhatsApp o vía Classroom o quizá por Zoom. Y vamos a estar charlando de esto entonces brevemente en las clases por Zoom. Les mando un abrazo muy grande a todos y gracias de vuelta por escucharme.